Bueno, buenos días. Mi nombre es Juan Ignacio de Giano, soy residente de segundo año del Servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital Británico de Buenos Aires. En el Ateneo del servicio el día de la fecha vamos a hablar de lesiones cartilaginosas como hallazgos en estudios radiográficos. Es un estudio, un Ateneo que hicimos en conjunto con el Servicio de Anatomía Patológica representado por el doctor Pablo de Sanso y con el Servicio de Diagnósticos por Imágenes representado por el doctor Gerardo Gairau, por lo que agradezco la presencia y la participación de ambos. Bueno, para hablar un poquito de los objetivos, inicialmente en este Ateneo nos vamos a basar en 4 pilares fundamentales. Iniciar con una descripción general de los tumores cartilaginosos, hacer una breve mención de cada uno de ellos y hacer un poquito más de hincapié en lo que es el diagnóstico diferencial entre el condroma, que es un tumor benigno, y el condrosarcoma de bajo grado como tumor maligno principal. Vamos a hacer una mención de cada uno de sus tratamientos y por último, para finalizar, la presentación de 3 casos clínicos que estamos tratando actualmente en el servicio de ortopedia y traumatología del hospital. A modo introductorio, como generalidad, los tumores cartilaginosos son un grupo heterogéneo de tumores formadores de matriz cartilaginosa. Son tumores frecuentes que lo vamos a ver con una prevalencia menor a la real, después lo vamos a hacer un poquito mención de ese punto. El rango etario más afectado va entre los 10 y los 60 años, no hay ninguna predilección de sexo, afecta de igual manera tanto hombres como mujeres, y tienen como localización en los huesos largos más frecuentemente a nivel metafisario. Si bien también vamos a ver localizaciones epifisarias, transepifisarias o a nivel diafisario, la ubicación más frecuente es a nivel metafisario. El diagnóstico, además de la clínica y una completa anamnesis del paciente, lo vamos a hacer en base a exámenes complementarios, principalmente radiografías, resonancias, tomografías, centellogramas y lo último que vamos a mencionar, que es lo más novedoso, el tema de la tomografía por emisión de positrones, asociado siempre a la biopsia, a la anatomía patológica, que van a tener como característica principal que van a dar positivos para la marcación de proteína S100, y siempre hacer hincapié en que el manejo tanto para el diagnóstico como para el tratamiento es de tipo multidisciplinario en conjunto del servicio de ortopedia oncológica, el servicio de anatomía patológica y de diagnósticos por imagen. Lo vamos a dividir en grandes grupos como benignos y malignos. A nivel de los benignos, el más frecuente es el osteocondroma, seguido por el encondroma, que es uno de los que más vamos a mencionar en este Ateneo. Después está el condroma perióstico, el condroma de tejido blanco, el condroblastoma, y después las variantes múltiples, como la osteocondromatosis y la encondromatosis. Tenemos la enfermedad de Ollier y el síndrome de Maffucci como los más reconocidos, y el fibroma condromixoide. En cuanto a los malignos, los dividimos en 2 grandes grupos, el condrosarcoma primario y el secundario. El condrosarcoma primario abarca principalmente el de subtipo medular, células claras, mesenquimatoso, el indiferenciado, que es el más agresivo, el perióstico y el sinovial, y por último, dentro de un 15-20% menos frecuente, es el condrosarcoma secundario, que es una derivación de lo que sería una transformación sarcoblástica o maligna de un encondroma solitario. Vamos a hacer especial hincapié en el encondroma versus el condrosarcoma primario como principales diagnósticos diferenciales, que es uno de los desafíos que tenemos hoy en día a nivel del servicio tanto de ortopedia oncológica como anatomía patológica y el servicio de diagnósticos por imágenes. En cuanto al encondroma, es el tumor benigno, el segundo en frecuencia de las lesiones cartilaginosas. Es una lesión formadora de cartílago maduro, similar al cartílago fisiológico. El rango etario de estas lesiones va a ir entre la segunda década de vida y la cuarta década de vida. Tampoco va a tener una predilección de sexos, afecta de igual manera a hombres como mujeres. Y tenemos 2 grandes tipos. El central, que es el más frecuente, aproximadamente un 80%, y el perióstico yuxtacortical o cortical, que ronda el 20%. En cuanto a la ubicación del encondroma, es una lesión cartilaginosa más frecuentemente que la vamos a encontrar como hallazgo en los huesos tubulares cortos. Es el tumor más frecuente que nos vamos a encontrar en la mano, también aparece en el pie, pero en la mano más que nada aparece en la falange proximal, y dentro de los dedos de la mano el que más frecuentemente se ve afectado es el quinto dedo. También lo vamos a encontrar en el fémur distal, tibia y peroné proximal, húmero proximal, y dentro de los huesos largos, donde más frecuentemente lo vamos a encontrar es a nivel metafisario, ¿sí? Por debajo de lo que sería la placa de crecimiento. Va a ser raro en respecto a los huesos planos o los de la columna, esto es una diferencia al condrosarcoma, y la tasa de transformación maligna está por debajo de los 2 puntos.
En cuanto a la clínica, suelen ser lo más frecuentes que sean de tipo asintomático, y lo más frecuente que nos vamos a encontrar en el día a día, en la práctica, es como un hallazgo. Nosotros vamos a pedir algún estudio por algún otro motivo y nos vamos a encontrar estas lesiones buscando alguna otra patología. Nos tiene que llamar la atención a aquellos que consultan por dolor, es un signo de alarma, después lo vamos a hacer un poquito más hincapié en este punto, y siempre evaluar si no tenemos alguna fractura espontánea o por un trauma justo en donde tengamos esta lesión cartilaginosa, y hacer el diagnóstico diferencial con lo que es un dolor articular. Para el diagnóstico, clínica y anamnesis completa, como siempre, diagnósticos por imágenes como exámenes complementarios y la biopsia para tener la anatomía patológica, pero vamos a remarcar mucho durante este Ateneo que siempre, tanto el diagnóstico como la toma de decisiones, va a ser en conjunto con el servicio de anatomía patológica y del servicio de diagnóstico por imágenes. En cuanto a las imágenes, vamos a tener radiografías como primer estudio, resonancias con y sin contraste, tomografías, gamografías y la tomografía por emisión de positrones. Básicamente, con la radiografía lo que hacemos nosotros es sospechar la patología. Después vamos a ver la extensión real de la lesión a nivel óseo con la resonancia, y después la tomografía nos va a dar una pauta de qué grado de malignidad podemos llegar a sospechar. La gamografía después nos va a hablar de captación, vamos a mencionar posteriormente que dependiendo del grado de malignidad o benignidad de la lesión, la captación va a ir variando. Eso lo vamos a ver después, más que nada con la presentación de casos clínicos. En cuanto a anatomía patológica, la biopsia en este tipo de patologías benignas la vamos a pedir siempre que sospechemos alguna malignización, que como mencionamos previamente va a ser menor al 2%, nos va a dar el patrón, dependiendo del patrón imagenológico, nosotros al ver un estudio ya podemos tener algún indicio de sospecha de qué grado de malignidad podemos tener en la lesión, entonces vamos a indicar la biopsia, y nos va a servir principalmente para hacer el diagnóstico diferencial de lo que es el condrosarcoma de bajo grado o grado 1. Como generalidades, igualmente después el doctor Pablo de Sanso nos va a hacer una ampliación de este tema. La lesión que vamos a encontrar de tipo benigna va a ser una lesión ovalada, central, bien diferenciada, similar al cartílago maduro, de localización intramedular, lobulada, con una matriz ósea normal, va a ser bien delimitada, y esto es una gran diferencia con una lesión maligna. La celularidad va a ser baja y van a ser células mononucleadas. Además, va a tener escaso o nulo compromiso cortical, no vamos a tener reacción perióstica, el índice mitótico va a ser bajo y no va a tener infiltración de los conductos de Havers. Estos dos últimos puntos son muy importantes después a la hora de hacer el diagnóstico diferencial con un condrosarcoma de bajo grado. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, a la cabeza del condrosarcoma de bajo grado o grado 1, acá vemos una radiografía frente y perfil de hombro derecho, donde vemos una alteración en la estructura a nivel metafisario en el húmero proximal derecho. Vamos a ver después, vamos a mencionar las características de malignidad y los signos de alarma que tenemos que sospechar a la hora de pensar una lesión maligna, pero es el principal desafío que vamos a tener durante este Ateneo. Otro diagnóstico diferencial es el osteocondroma, sí, que es un tumor más frecuente, que suele tener un compromiso mayor cortical y un patrón exofítico de crecimiento. Y algo que vemos frecuentemente durante la práctica es el infarto óseo medular, que la gran diferencia que vamos a ver en la radiografía a nivel metafisario en los huesos largos es la esclerosis periférica y la imagen lobulada que va a tener este infarto óseo medular. Otro tumor que también mencionamos como diagnóstico diferencial, pero no tan frecuente, es el tumor de células gigantes, que suele tener una localización principalmente epifisario, a diferencia del encondroma, que es metafisario, y suele ser un tumor que está siempre adyacente a las articulaciones. Y por último, el quiste óseo solitario, que es raro en huesos cortos, que es la localización más frecuente del encondroma, pero queríamos hacer mención porque muchas veces también aparecen en huesos largos. En cuanto a tratamiento, dos grandes pilares, no quirúrgico o quirúrgico. El tratamiento no quirúrgico va a ser la gran mayoría del tratamiento de los encondromas. Lo dejamos para patologías asintomáticas que no tenemos sospecha por imagen de malignidad. Y el seguimiento lo vamos a hacer por consultorio, tanto clínicamente como con imágenes. Nosotros actualmente estamos haciendo radiografías y resonancias semestrales cada 6 meses durante 4 o 5 años. Si vemos que no hay ningún cambio o signo de malignización, le damos el alta siempre con las pautas de alarma pertinentes al paciente, pero lo hacemos un seguimiento de 4 o 5 años. El tratamiento quirúrgico lo vamos a dejar para aquellas patologías en las que podemos llegar a sospechar malignidad o aquellos que consultan por fracturas patológicas por debilitamiento de la cortical ósea. Lo que hacemos siempre primero es tratar de hacer una inmovilización para que consolide, y una vez consolidada la fractura vamos a hacer la resección oncológica más relleno óseo, y dependiendo vamos a hacer de la estabilidad, vamos a hacer una osteosíntesis. Para hablar un poquito del condrosarcoma, que es la lesión cartilaginosa de grado maligno,
Es la segunda de frecuencia, de un 15 a 20% las lesiones óseas malignas por detrás del osteosarcoma, que se va a dar en pacientes más jóvenes. Esta la vamos a encontrar en un rango etario de entre la quinta y la sexta década de vida. Tampoco tiene predilección de sexos, afecta de igual manera a hombres y mujeres, y también los vamos a dividir en dos grandes tipos. El primario o el secundario, que es como habíamos mencionado previamente, que es el menos frecuente, pero es la transformación maligna de un encondroma solitario. La localización va a ser principalmente, como vemos en esta radiografía de pelvis, a nivel del esqueleto axial. Acá vemos la afectación del hueso ilíaco derecho, próximo a lo que es la articulación sacroilíaco derecho. Vemos una radiolucidez a nivel próximo de la sacroilíaca derecha, que es la localización más frecuente. También lo vamos a encontrar en fémur proximal, también a nivel metafisario. Acá nos planteamos una disyuntiva, la misma localización que el encondroma. Puede afectar la cintura escapular, el húmero proximal, y si bien no es la localización más frecuente, si la comparamos con el encondroma, va a afectar más frecuentemente a las costillas y a la columna, y si tiene esta particularidad que más que nada en los grados intermedios y altos, que es el grado 2 y grado 3, va a tener afectación de tejidos blandos. En cuanto al riesgo de metástasis, dependiendo del grado, vamos a tener mayor o menor porcentaje. El grado 3 que va a ser el más peligroso, va a ser alrededor de un 70%, después lo vamos a mencionar. En cuanto a la clínica, la gran diferencia: el paciente va a consultar con dolor. ¿Sí? El dolor suele ser un dolor de predominio nocturno, de tipo vago y en reposo. Puede también consultar por una marcha palpable en aquellos tumores de mayor evolución, o incluso debutar con una fractura patológica, principalmente a nivel de los metafisarios de los huesos largos, y generar fenómenos trombóticos más que nada por compresión y efecto masa. En cuanto al diagnóstico, lo mismo que el encondroma, clínico, anamnesis, exámenes complementarios de imágenes y la biopsia. De vuelta a remarcar que siempre el diagnóstico y el manejo va a ser en conjunto con anatomía patológica y el servicio de imágenes. Vamos a tener radiografías, resonancias, tomografías, centellos, y lo importante que vamos a hacer mención acá en este tipo de patologías es el uso actual y lo innovador que resulta en la tomografía por emisión de positrones. Esta quizás es la radiografía más importante del Ateneo. Nosotros en la práctica diaria, ¿a qué tenemos que prestar especial atención cuando tenemos un examen donde encontramos alguna lesión que no teníamos sospechada? Nosotros tenemos que ver el tamaño de la lesión. Si bien no es patognomónico de una lesión maligna, el tamaño mayor a 4 centímetros nos da un mayor riesgo de que la lesión que nos encontramos sea de tipo maligno. La localización tanto dentro del hueso como en qué hueso nos va a hablar de malignidad. Por ejemplo, aquellos que están en un esqueleto axial tienen mayor riesgo de ser una lesión de tipo maligna, y a nivel diafisario o epifisario dentro de un hueso largo también van a tener mayor riesgo de ser lesiones malignas. Las calcificaciones están directamente proporcionales asociadas al riesgo de malignidad. A mayor calcificación tenemos mayor riesgo de que sean lesiones malignas. Esto es un factor muy importante, que es el festoneado endostal. El daño de la cortical interna ósea nos va a hablar de un riesgo de malignidad elevado. La reacción perióstica del hueso, el ensanchamiento o balonización del hueso con afinamiento de las corticales, y siempre evaluar el edema perilesional que vamos a ver tanto en la resonancia, principalmente en la resonancia, pero también vamos a ver la afectación de partes blandas con la tomografía. Entonces, estos 8 ítems son los más importantes que nos tienen que prender la lamparita y hacer sospechar en una lesión de tipo maligna. Hacer mención especial a la tomografía por emisión de positrones, eso después lo vamos a mencionar con los trabajos, pero es algo que se está usando mucho actualmente y es una herramienta diagnóstica más, y es una herramienta para tomar una decisión a la hora de plantearle al paciente una estrategia terapéutica. La biopsia de anatomía patológica la vamos a utilizar para diferenciar el grado histológico y para hacer los distintos diagnósticos diferenciales, principalmente del encondroma con condrosarcoma de bajo grado o bien diferenciado. La anatomía patológica, a diferencia de lo que es una patología benigna como el encondroma, acá vamos a ver una lesión alargada, poco diferenciada, con compromiso de las corticales óseas. Suelen ser lesiones lobuladas, con abundantes septos fibrosos. Ya no va a haber matriz separando los lóbulos, sino que van a ser septos fibrosos los que los van a separar. Suelen ser lesiones mal delimitadas, con una celularidad elevada, células milucleadas y con atipía. Estos 3 últimos ítems son los que más nos van a importar para la hora de diferenciar una lesión benigna de maligna. Suelen ser lesiones que generan reacción perióstica con un índice mitótico elevado, con infiltración de los conductos de Havers, que van a ser el compromiso cortical mediante el cual después van a progresar las lesiones hacia afectar los tejidos blandos. Entonces después vamos a ver
el edema que vamos a ver en el tejido blando circundante. Y tienen esta característica, que es la inmunomarcación positiva para lo que es el Ki67. A nivel macroscópico lo que vamos a encontrarnos son nódulos hialinos translúcidos, áreas mineralizadas, el compromiso de la cortical, un aspecto blando, mixomatoso, y esto último es lo importante a nivel de diferenciación de grado dentro de una patología maligna. A nivel de mayor grado de malignidad, las zonas hemorrágicas y las áreas de necrosis van a ser mayores y nos hablan de una mayor actividad de la lesión. El grado histológico dentro de la patología maligna lo vamos a diferenciar en base a la celularidad, la atipía y el pleomorfismo que tengamos en la lesión. El gran diagnóstico diferencial del condrosarcoma bajo grado es el encondroma, como venimos mencionando, y acá el tratamiento también va a ser siempre quirúrgico. Siempre que tengamos una lesión maligna, nosotros vamos a tratar de hacer una cirugía para tratar de hacer el tratamiento del paciente, y lo vamos a diferenciar dependiendo del tipo de grado que nosotros tengamos de la lesión o que sospechemos de la lesión. En las lesiones de bajo grado, de grado 1, vamos a hacer la resección más relleno óseo, y en las de grado 2 o 3, que son grado intermedio o elevado, vamos a hacer la resección amplia con márgenes libres de seguridad. Tanto el grado 1 como el grado 2 tienen una escasa respuesta al tratamiento con quimioterapia y radioterapia. Si bien no es muy elevado el porcentaje de efectividad con la radioterapia y la quimioterapia en el grado 3, es lo que se está usando actualmente como para hacer un tratamiento coadyuvante, ya que generalmente con la cirugía no sería el tratamiento definitivo. Para aquellas lesiones de bajo grado vamos a hacer la resección con relleno óseo y una adyuvancia intraoperatoria con fenol o alcohol, criocauterización, electrocauterización o lo que más estamos utilizando actualmente, que es el fresado de alta velocidad. Después vamos a rellenar el defecto óseo con injerto óseo o metilmetacrilato, que es el cemento óseo que utilizamos actualmente, asociada a la osteosíntesis. Haciendo mención, una mención especial de lo que es la osteosíntesis que estamos utilizando actualmente en el servicio. Después de hacer la resección oncológica, actualmente estamos utilizando las placas de fibra de carbono, que si las comparamos con las placas convencionales de titanio, tenemos la ventaja de que va a ser de un material radiolúcido que nos va a permitir evaluar tanto la cortical donde está aplicada la placa de osteosíntesis, con un testigo radiopaco circunferencial que nos va a servir para la ubicación para tener la localización de la ubicación donde nosotros tenemos la placa de osteosíntesis. Está demostrado que tiene quizás una mayor resistencia a la placa de titanio convencional, y este es el factor más importante, que es el mejor seguimiento que nos permite este tipo de osteosíntesis, ya que nosotros podemos ver toda la zona quirúrgica para evaluar una eventual recidiva local. Aquellos grados 2 o 3 de esta patología maligna, nosotros le vamos a plantear al paciente hacer una resección amplia con reconstrucción. La idea es hacer una resección con márgenes libres de seguridad y reyectar el trayecto de la biopsia, que está indicado que se haga por el mismo equipo que después va a hacer la cirugía. La reconstrucción la podemos hacer como vemos acá en estas radiografías de húmero proximal derecho y de fémur proximal izquierdo con megaprótesis, artrodesis o injertos osteoarticulares, dependiendo del defecto óseo que nos quede, y siempre estar planteándole al paciente la posibilidad de que, si no se puede hacer una reconstrucción, plantearle la amputación o desarticulación dependiendo de la localización de la lesión. A nivel para hablar un poquito de las metástasis, como mencionaba en el momento de inicio, el grado 1, el riesgo de metástasis es bajo, es menor al 5%, el grado 2 ronda alrededor del 10%, y el grado 3, el que más frecuente va a dar metástasis a distancia, ronda un 70%. El sitio más afectado es el pulmón, entonces nosotros siempre que tengamos un diagnóstico de este tipo de patologías malignas, vamos a pedirle al paciente en un tiempo cero una tomografía de tórax para evaluar si ya tiene compromiso pulmonar o no. También puede afectar el hígado, el riñón, el sistema nervioso central o los ganglios linfáticos. Para hablar del pronóstico de esta enfermedad maligna, vamos a tener en cuenta el diagnóstico, la localización. Aquellos que tienen localización axial tienen peor pronóstico que los que tienen localización apendicular. El tamaño y el punto de corte de mayor riesgo y peor pronóstico es alrededor de los 10 centímetros. El grado histológico y el tratamiento que nosotros podamos hacer y ofrecerle al paciente. En cuanto a la sobrevida, el grado 1 tiene una sobrevida de 85-90%, el grado 2 un 70-80%, y el grado 3, que es el de peor pronóstico, una sobrevida a 5 años menor al 35%. Esta es una serie de trabajos que recopilamos con el equipo de ortopedia oncológica. Este es un primer trabajo del año 2015 de los Países Bajos. Ellos lo que hicieron fue juntar 1.285 pacientes en un rango etario de 45 a 65 años, donde hicieron resonancias de rodilla por otro motivo, ¿sí? Por osteoartrosis. Encontraron en estas 1.285 resonancias de rodillas
49 tumores cartilaginosos, con una prevalencia de 2,8%, con un tamaño promedio de las lesiones de 12 milímetros. De las 49 lesiones cartilaginosas que se encontraron, 38 estaban en fémur distal, 8 en tibia proximal, 2 en peroné proximal y 1 en rótula, y evaluaron como signos de malignidad principalmente la reacción perióstica, los márgenes, la ubicación dentro del hueso largo, que lo más frecuentemente que encontraron fue a nivel metafisario, el tamaño, el festoneado, ya sea superficial o profundo, y el edema medular. De estas 49 lesiones, vieron algunos de estos 6 ítems solamente en 7, ¿sí? Con una prevalencia de lesiones sospechosas del total de un 0,6%, y después por anatomía patológica encontraron que de las 7 con estos patrones radiográficos, solamente 3 iban a ser lesiones malignas confirmadas, como condrosarcoma de bajo grado. Llegaron a la conclusión de que no hace falta pedir resonancia, salvo que nosotros sospechemos algún signo de malignidad con la radiografía, que la prevalencia es realmente mayor a la conocida, porque suelen ser hallazgos por patologías asintomáticas, y siempre tener en cuenta una correlación clínica imagenológica como para hacer el seguimiento y tomar una decisión tanto para el diagnóstico como para el tratamiento eventual que le ofrezcamos al paciente. Este es un trabajo de Estados Unidos del año 2007, donde dividió los hallazgos en 3 tipos: lesiones cartilaginosas, fibroóseas o de tipo degenerativas, y vieron que dentro de las cartilaginosas un 15% eran en condromas, con una prevalencia similar al trabajo previo de 2,9%. Dividieron el festoneado endosterial como la definieron como una remodelación expansiva de la cortical interna ósea, y la dividieron en superficial y profunda, teniendo en cuenta de los tercios que se iba a ver afectada tanto la cortical como la longitud total del área de la lesión. Aquellas lesiones con un tercio de afectación endostal las tomaron como si fuesen encondromas, y aquellas con un festoneado endostal de 2 tercios o más las tomaron como lesiones malignas, como condrosarcomas. Este es un trabajo del 2014 que se hizo en Friburgo, en Alemania, donde estudiaron la transformación sarcomatosa de las lesiones malignas. Primero empezaron a hablar de que obviamente es una patología que tiene una prevalencia subdiagnosticada, al ser asintomática, encontrarla como hallazgo principalmente, y vieron que el riesgo de transformación sarcomatosa era mayor en aquellos que tenían una encondromatosis múltiple, como la enfermedad de Ollier o el síndrome de Maffucci, pero que este aumento en el riesgo de la transformación sarcomatosa era algo meramente estadístico, no porque tengamos alguna predisposición genética a que hagan alguna transformación maligna, sino que al tener un mayor número de encondromas iban a tener mayor riesgo a que hagan una transformación sarcomatosa, con un promedio entre el 15 y 20%. El signo que mayor pauta de alarma les daba a ellos era el dolor. Cuando el paciente consultaba por dolor, ellos lo tomaban como un signo de alarma para pensar en una transformación sarcomatosa. Vieron que en aquellos condrosarcomas de bajo grado el dolor iba a estar presente en menos de un 20%, y en aquellos de alto grado el dolor iba a estar presente en un 80-85%. Más frecuentemente esto se iba a dar en los huesos largos, en lesiones mayores de 5 centímetros y principalmente en fémur. Este es un trabajo del año pasado, de Lisboa, de Portugal, donde evaluaron la prevalencia, que es similar a la que venimos manejando: un 3% en las resonancias de rodilla, un 2% a nivel de húmero proximal en las resonancias de hombro, y acá empiezan a hacer mención y a darle mayor importancia a lo que es el valor como punto de corte del SUV, que es el valor de captación estandarizado que nosotros vamos a tener en la tomografía por emisión de positrones. Acá ya le empiezan a dar mayor importancia a la hora de tomar una estrategia terapéutica y a la hora de hacer el diagnóstico de la patología a nivel de diagnóstico diferencial del encondroma con el condrosarcoma de bajo grado. Los signos de alarma que ellos tenían en cuenta iban a ser la aparición de un dolor nuevo, aquellos que estaban localizados a nivel del esqueleto axial, a nivel del hueso largo a nivel epifisario, lesiones mayores a 5 centímetros, aquellas que tenían un festoneado endostal mayor a 2 tercios del grosor de la cortical, y aquellos en los que encontraban en la resonancia edema perilesional, reacción endosteal o afectación de los tejidos blandos. Este es un trabajo del año 2016 que se hizo en Brasil, en donde a partir del valor del SUV, de lo que hacían la tomografía por positrones, ellos en 36 lesiones, en 26 localizadas en húmero proximal, 7 en fémur distal, 1 en fémur diafisaria, en 2 en tibia proximal, ellos tomaron como un punto de corte a la hora de sospechar malignidad 2 puntos de SUV en una tomografía por emisión de positrones.
vieron que el valor del PET les iba a servir a la hora de hacer el diagnóstico y de plantarle un tratamiento al paciente. De esas 36 lesiones, solo 17 tuvieron un PET menor a 2, las tomaron directamente como un encondroma y ninguna tuvo tratamiento. Aquellas que tenían un PET mayor a 2, que fueron 19 de las 36, fueron directamente a cirugía y vieron que con la anatomía patológica posoperatoria se encontraron que aquellas 19 que tenían 2 o más SV en el PET, 18 terminaron siendo, de las 19, un condrosarcoma de bajo grado y solo una terminó siendo un encondroma. Aquellas que tienen menor de 2 puntos de UCV en el PET, ninguna tuvo progresión sarcomatosa, ninguna tuvo una transformación maligna. Entonces se quedaron tranquilos de que aquellas lesiones menores de 2 puntos con el PET ya no iban a tener riesgo de progresar hacia la malignidad con un seguimiento promedio de 45 meses. Y también se encontraron que aquellas lesiones de mayor grado, como es la lesión 2 y 3, iban a ser significativamente mayor sospechosas cuando pasaban los 5 puntos y los 7 puntos respectivamente. A punto de partida del PET, tomaron que de 0 a 1 le iban a tomar como un encondroma, la conducta iba a ser observarlo, darle las pautas al paciente. Lo mismo aquellas lesiones de 1 a 2 puntos, lo tomaban muy probablemente que sea un encondroma, también las iban a observar, no las iban a tratar. Pero aquellas lesiones que ya superaban los 2 puntos, principalmente de 2 a 2.6, el riesgo de condrosarcoma iba a ser bajo, entonces los iban a tratar según la clínica del paciente y los signos radiográficos. De 2.6 a 4 y mayor a 4 ya el riesgo de que sea un condrosarcoma era muy elevado, entonces iban directamente a plantearle al paciente una resección oncológica con reconstrucción. Y este es un último trabajo del año 2013 que se hizo en Italia y hablaba principalmente del tratamiento de los condrosarcomas de bajo grado de localización apendicular. Tomaron 85 pacientes con condrosarcoma de grado 1, 35 localizados en fémur, 33 localizados en húmero, 15 en tibia y 2 en peroné. De los 84, 64 no vieron ningún signo de malignidad en las radiografías, entonces le plantearon al paciente hacer una resección oncológica con adyuvancia más relleno, y en 21 de los 85 vieron que en las imágenes tenían signos de malignidad, entonces fueron directamente a hacer una resección amplia con reconstrucción. ¿Cuáles eran estos signos de malignidad y sospecha? En las imágenes iba a ser el ensanchamiento óseo, el adelgazamiento de la cortical, la reacción perióstica, la afectación de las partes blandas y un festoneado endostal mayor a 2/3 del grosor de la cortical. Con cualquiera de estos 5 ítems sospechaban malignidad, entonces le proponían al paciente directamente hacer una cirugía amplia. De los 64, solamente 2 tuvieron recurrencias después de hacer una resección oncológica con adyuvancia y relleno, y tuvieron que recurrir a la cirugía amplia. No tuvieron ninguna complicación, y después 21 de los 85 a los que le hicieron resección amplia con reconstrucción no tuvieron ninguna recurrencia. Entonces, llegaron a la conclusión de que, ya basándose en los signos imagenológicos, uno ya le puede plantear al paciente determinada estrategia terapéutica con un cierto grado de éxito. Vamos a hacer una presentación ya para ir finalizando y no hacer tan extensa la charla, de 3 casos clínicos actualmente tratados en el hospital y en seguimiento. Después el doctor de Sansos nos va a hacer una mención particular de más que nada de los 2 primeros casos. Así que iniciamos con el primer caso clínico. Este es un paciente de 40 años de edad, de sexo masculino, con antecedentes clínicos de hipotiroidismo, epilepsia. Nos va a consultar por un dolor residual a nivel del hombro izquierdo tras un trauma de 3 meses. La movilidad era completa, pero se refería a dolor a nivel del hombro izquierdo a partir de la abducción superando los 90 grados. Le solicitamos radiografías, el paciente trae radiografías de otro centro donde vemos una lesión de aspecto heterogéneo a nivel metafisario, número proximal izquierdo. Ahí se le decide pedir una resonancia donde vemos en un corte coronal de una resonancia de hombro izquierdo a nivel metafisario, número proximal izquierdo, tanto en un T1 como en un T2, una lesión localizada a nivel metafisario. En un T1 vemos una lesión hipointensa y en T2 una lesión hiperintensa. Vemos que no pareciera tener un gran compromiso de las corticales, no pareciera haber edema perilesional. Acá vemos un corte axial de la misma, donde tampoco vemos un gran compromiso de la cortical, sí vemos un aumento de la intensidad a nivel del T2. Se le solicita un centellograma corporal óseo, donde vemos un aumento de la captación, principalmente y más destacadamente a nivel metafisario del húmero proximal izquierdo, pero también vemos un aumento leve de la captación, si lo vamos a comparar con el contralateral, a nivel metafisario del fémur derecho.
nosotros tomamos la decisión de hacer una biopsia guiada bajo tomografía de lo que es la lesión del húmero proximal izquierdo a nivel metafisario, y nos tuvo como resultado un diagnóstico diferencial. Nos planteaba la disyuntiva entre si era un encondroma de un condrosarcoma de bajo grado o bien diferenciado. Entonces se tomó la decisión de hacer la resección oncológica tumoral del húmero proximal izquierdo con reconstrucción y aloinjerto y la colocación de una osteosíntesis con placa de carbono. El resultado postoperatorio de la anatomía patológica nos arrojó un resultado de un condrosarcoma de grado intermedio, de grado 2, por lo que actualmente el paciente se encuentra en seguimiento para localizar eventualmente alguna recidiva local. Y la lesión a nivel femoral metafisario derecho, lo que nosotros estamos haciendo actualmente es un seguimiento con resonancias y radiografías, ya que no vemos ningún signo de malignidad imagenológico y estamos eventualmente evaluando pedirle al paciente una tomografía por emisión por positrones para tomar una definición terapéutica. El segundo caso clínico que vamos a presentar es un caso recientemente operado en el hospital, en el servicio de ortopedia oncológica del hospital. Es un paciente de sexo masculino de 66 años con antecedentes clínicos de hipoacusia. Nos va a consultar por una omalgia residual a nivel del hombro derecho por un traumatismo hace 10 días. El rango de movilidad del paciente era completo. Le solicitamos una radiografía, un par radiográfico de hombro derecho, donde vemos una alteración en la estructura con una lesión heterogénea a nivel metafisario del húmero proximal derecho. Le solicitamos una resonancia para caracterizar la extensión completa y ver mejor la lesión. A nivel metafisario del húmero proximal derecho vemos una lesión polilobulada de mayor intensidad a nivel metafisario, de aproximadamente 7 por 2.5 de grosor centímetros, con calcificaciones intralesionales, con remodelación endostal. Acá vemos una leve afectación de las corticales en un corte axial. Y entonces le tomamos la decisión de hacer una biopsia bajo tomografía y también nos planteamos la disyuntiva como en el resultado de si era un encondroma o un condrosarcoma de bajo grado o bien diferenciado, por lo que nosotros decidimos hacer una resección oncológica con reconstrucción con aloinjerto y la colocación de una placa de osteosíntesis de fibra de carbono, y el resultado de la anatomía patológica postoperatoria nuevamente era un condrosarcoma de grado intermedio de grado 2. Por lo que el paciente se encuentra actualmente en seguimiento, también para evaluar una eventual recidiva local. Y por último, un tercer caso, ya para ir terminando. Esta es una paciente de sexo femenino de 73 años de edad con antecedentes clínicos de hipertensión arterial, como antecedentes quirúrgicos referido a una artroscopía de rodilla derecha hace más de 5 años. Nos va a consultar por una gonalgia traumática de reciente comienzo de rodilla derecha. Se le solicitan radiografías donde vemos un par radiológico de rodilla derecha y nos encontramos con una lesión a nivel metafisario del fémur distal derecho. Es una lesión que parece ser una alteración de la estructura a nivel metafisario, sin compromiso de las corticales, localizado más que nada a nivel intramedular, en el canal medular del fémur derecho. Se le solicitaron resonancias para ver de mejor manera la lesión. Vemos en un corte coronal, en un T1, una hipointensidad y en un T2 una hiperintensidad. No parece haber afectación de las corticales, no hay edema de tejidos blandos ni afectación de tejidos blandos. Acá vemos en un corte axial y en un sagital, en un T2, en una hiperintensidad a nivel metafisario, en un corte axial. Vemos que no hay compromiso de las corticales, por lo que nosotros, al no ver ningún signo de malignidad, estamos haciendo actualmente un seguimiento sin ni siquiera hacerle biopsia al paciente y siguiéndonos básicamente por los signos imagenológicos que nos encontramos. Estamos haciendo un seguimiento semestral con radiografía y resonancia. Lo que vamos a hacer es evaluarla 4 o 5 años. Si vemos que el paciente no muestra ningún signo de malignidad, darle el alta con las pautas de alarma y no mucho más que eso. Como conclusiones, ya finalizando, es una patología, estas lesiones cartilaginosas, que tenemos actualmente un subdiagnóstico al ser patologías asintomáticas y al encontrarnos básicamente como hallazgos. El desafío multidisciplinario que nos planteamos como ortopedia oncológica, como anatomía patológica, como un servicio de diagnóstico por imágenes, siempre hacer un trabajo mancomunado, tanto para el diagnóstico como a la hora de plantearnos una estrategia terapéutica, la importancia del diagnóstico diferencial, tanto por la clínica, por las imágenes, como por la anatomía patológica de lo que es un encondroma de un condrosarcoma de bajo grado, la importancia que tiene actualmente y la herramienta nueva que estamos teniendo de la tomografía por emisión por positrones, que es una herramienta más para tomar una decisión. Y por último, la novedad que tenemos actualmente en nuestro servicio que estamos utilizando recientemente es la osteosíntesis con placa de carbono, como para tener un mejor seguimiento para una eventual recidiva local en el paciente.
Muchas gracias. Acá dejamos el nombre del Instagram y el nombre del YouTube para aquellos que todavía no nos siguen. Espero no haber sido muy extenso. Muchas gracias y especial mención para el doctor Pablo de Sanso y el doctor Gerardo Gavirau, que nos dieron una mano para hacer este Ateneo. Muchas gracias. Muchas gracias, Juani. Muy buena tu charla. Juani, deja de compartir, así comparte Pablo, ¿te parece? Perfecto. Y después damos espacio a las preguntas. Pablo, podés compartir, ¿eh? ¿Puedo un instante de pez mientras arranca Pablo? Que es una pequeñez que todos nos hemos equivocado, Juani, cuando alguien tiene entre... impecable. Adelante, Pablo. Bueno, buenos días a todos. Un gusto verlos por acá. Vamos a recordar algunos conceptos que yo siempre aprovecho la oportunidad, y ya que ahora este material queda grabado, es muy importante para la capacitación de profesionales más jóvenes en este desafío que es el trabajo interdisciplinario, ¿no? Y me traje esta diapositiva de un curso de patología ósea, un curso corto, allá por el año 2014, pero esto se repite en todos los cursos de patología ósea, así que no pierde vigencia. Los problemas desafiantes comunes en patología ósea requieren que los patólogos contemos siempre con ciertos datos clínicos, y si hay un capítulo en donde esto es más cierto aún, es en el de las lesiones cartilaginosas. Y esos datos clínicos son, por supuesto, el contexto clínico, o sea, la edad del paciente, la localización anatómica, si la lesión duele o no duele, y si hay alguna condición, alguna enfermedad subyacente. Y por supuesto contar con imágenes radiológicas. Me pareció útil hacer un breve repaso de lo que es la histología normal del cartílago. Este es un cartílago articular normal. Tenemos una superficie lisa, con condrocitos dispersos. Lo habitual es que no encontremos más de 2 núcleos por laguna condroblástica. Los núcleos son pequeños y la matriz hialina es sólida. Es un cartílago articular hialino normal. Siempre es anormal el hallazgo de estos cambios histológicos, la presencia de hipercelularidad, la presencia de pleomorfismo. Los patólogos llamamos pleomorfismo a la variación en la forma y el tamaño de las células y los núcleos. Y el cambio mixoide, que es la presencia de esa matriz mucinosa, que no es normal y que es diferente de la matriz hialina del cartílago normal. Bueno, esta es una imagen de un rasgo histológico que es la expresión histológica del correlato radiológico del borde permeativo o del borde infiltrativo. Aquí vemos la estructura ósea, estas trabéculas rosadas, preexistente, y en este color más azulado, la proliferación cartilaginosa que en su borde de crecimiento está infiltrando la estructura trabecular preexistente. Este es un criterio, es una imagen que me gustaría que la tengamos presente, porque es el criterio histopatológico mayor para la distinción entre encondroma y condrosarcoma grado 1, teniendo en cuenta que a veces cuando uno solo tiene material de la lesión en sí, el cuadro morfológico es indistinguible, encondroma y condrosarcoma grado 1. Viniendo ya más para aquí, a otro curso corto, en el año 2018, también en Congreso Norteamericano, nuevamente se insiste en la necesidad, en uno de los dilemas en patología ósea, que son las lesiones cartilaginosas y particularmente las de bajo grado, la distinción entre encondroma y condrosarcoma de bajo grado, la clínica, la localización. Habitualmente las lesiones de huesos tubulares pequeños de manos y pies son encondromas. Y el criterio ahí a favor de malignidad es la ruptura de la cortical y la extensión a los tejidos blandos. En los raros casos de condrosarcomas de pequeños huesos de manos y pies. La mayoría de estas lesiones, por más que sean hipercelulares y que admitan cierto pleomorfismo, se comportan y son encondromas. A diferencia de las lesiones de los huesos largos, de extremos proximales de huesos largos
del esqueleto apendicular. La presencia de dolor es un rasgo que es muy importante que nosotros sepamos cuando se remite el material. Especialmente el material de biopsia, que es el que va a decidir después el manejo. Las imágenes radiológicas, si tenemos un patrón permeativo, una erosión de la cortical, y los rasgos histológicos que definen malignidad, como ya dijimos, el borde, el patrón permeativo en relación al hueso preexistente, y los rasgos propios de la lesión, la hipercelularidad, el cambio mixoide, el pleomorfismo. Dicho esto, dos de los grandes referentes que daban este curso, el doctor Nielsen y el doctor Rosenberg, mencionaban que cuando se cumplen dos o más de los criterios anteriores en un material de punción biopsia, uno está avalado a favorecer condrosarcoma, grado 1. Cuando solamente está presente uno de tres, entonces lo recomendable es que en el informe histopatológico uno deje planteado el diagnóstico diferencial, proliferación condral, con rasgos morfológicos que plantean el diagnóstico diferencial entre un encondroma y un condrosarcoma de bajo grado, o algunos hablan de una terminología que es la de encondroma atípico, aunque esta terminología, en la opinión de esos referentes, ellos no la recomiendan. Y aquí vamos un poco a lo que es hoy la clasificación de tumores de hueso y partes blandas de la Organización Mundial de la Salud, y en cada grado, los 3 grados, esta imagen es del libro de la Organización Mundial de la Salud, del grado 1, vemos que es una lesión hipocelular con núcleos pequeños, oscuros o levemente aumentados de tamaño. Tiene un riesgo de metástasis del 5%. El grado 2 tiene un riesgo de metástasis del 10%. La característica del grado 2 es la mayor celularidad, aunque el pleomorfismo es leve, y las mitosis infrecuentes. Vemos, yo tracé una línea punteada acá, porque realmente, tanto en morfología como en el comportamiento biológico, el grado 3 es completamente distinto al grado 1 y al grado 2. Tiene un riesgo de metástasis del 70%, es una lesión hipercelular con un severo pleomorfismo y mitosis numerosas, y realmente no hay dificultad para reconocerla como maligna ya desde su clínica y su radiología. El concepto que quiero dejar claro, y esto es la imagen que me gustaría que nos llevemos, o el mensaje para llevar a casa, y el comentario a los 2 casos que tuvieron estudio histopatológico entre nosotros, que se presentaron hoy, los 2 primeros casos, es que muchas veces en el material de biopsia, desde el punto de vista morfológico, histopatológico, es imposible distinguir encondroma de condrosarcoma de bajo grado. Nosotros hacemos un diagnóstico favoreciendo alguna de las 2 posibilidades, o dejamos planteado, como sugieren los expertos, el diagnóstico diferencial en aquellas lesiones que por la clínica y por su aspecto radiológico nos dan algún tipo de indicio de una biología agresiva local, de un comportamiento maligno. Pero muchas veces desde el punto de vista histopatológico es indistinguible. En cuanto a la histología, dijimos que en las lesiones de bajo grado el patrón permeativo en el borde es el criterio más importante. Y por supuesto después están los demás criterios de malignidad, como son la hipercelularidad, el cambio mixoide, el pleomorfismo y la actividad mitótica. Por ejemplo, un cartílago que tiene características normales, una lesión cartilaginosa con características muy cercanas al cartílago normal, que tenga alguna mitosis, bueno, la mitosis habitualmente no se ven en los encondromas y inclinarían en favor de un condrosarcoma grado 1. Y este es el último punto que me parece muy importante recordar. Los condrosarcomas pueden incluir áreas de encondroma o áreas de grado variable. O sea, muchas veces los condrosarcomas tienen heterogeneidad en su aspecto. De allí que no debe ser sorprendente, no es el hecho de que uno haya tenido en el material de la biopsia una interpretación de una lesión de bajo grado, y después cuando tiene la lesión completa, puedan aparecer en la lesión completa áreas de grado más alto, o sea, grados con mayor hipercelularidad o con mayor pleomorfismo, mayor actividad mitótica. El grado final de la lesión, que es el que tenemos con el material de la resección quirúrgica,
es el que corresponde al más alto que se encuentre en el estudio histopatológico. Y eso es lo que hace a veces a cierta discordancia en el grado, que generalmente se dan lesiones en donde uno en la biopsia plantea el diferencial entre encondroma versus condrosarcoma de bajo grado, grado 1, y después en la pieza quirúrgica aparece algún sector o algún foco del tumor con un grado 2, que es un poco la eventualidad que tuvimos con estos dos casos que se presentan hoy. Por último, y bueno, a modo de cierre, este es el mensaje para llevar a casa. Quiero hacer un breve homenaje a un maestro de la patología que nos dejó hace un par de días, esta semana, con quien tuve la posibilidad de entrenarme en Milán, el doctor Rosay, un referente de la especialidad, cuya enseñanza seguirá influyendo a varias generaciones de patólogos. Muchas gracias, Pablo.